Dale, no. ¿Para qué? Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos toca hablar de este tema que es estética. Vamos a hablar de lo que es la estética en prestancia removible total, pero vamos a ir viendo una serie de lineamientos, principios y cosas comunes que se ven en lo que son todas las disciplinas que van a tener que ver, o sea, que vamos a hablar un poco de generalidades de estética primero, y de cuáles son los principios y parámetros en la estética de ontología, y luego vamos a ir viendo cómo aplicamos eso en las etapas clínicas de la confección de la prótesis, que ustedes ya han ido viendo muchas de ellas, pero bueno, vamos a hacer como un repaso de eso y enfocar un poco a la etapa de selección de dientes, que es una de las etapas más bien importantes y claves en esto. Y por último, a modo informativo, está en el programa también, pero es importante que ya lo tengan presente desde ahora, vamos a estar entrando un poco en los conceptos de lo que es el diseño digital de la sonrisa y la planificación digital, que es algo que es sumamente actual y que es una realidad hoy en día, así que es parte del teórico. Y bueno, por ahí nos quedaremos. Así que arrancamos. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por entender a qué se refiere la estética, ¿verdad? El concepto de estética deriva de la antigua Grecia, o sea, ya de antiguos filósofos que manejaban lo que era la estética y la definían y la planteaban de diferentes formas, y deriva del término griego aesthetique, que significa percibir, y fue adoptada por este filósofo Baumgarten en 1735, en donde la define como la comprensión de los principios y parámetros visuales que generan una imagen placentera y permiten analizar lo bello. Si leemos detenidamente esta definición, ya vemos que existe un elemento que es la percepción, o sea, tenemos un objeto visual, un estímulo visual que percibimos nosotros como seres conscientes y que vamos a generar a través de esa percepción, que percibir algo bello o placentero, y por lo tanto ya demarcan el carácter de subjetividad que tiene este concepto. Y que es eso, que la belleza entonces se va a encontrar en lo que es el ojo del espectador, sugiriendo eso de que no existe un acuerdo universal entre lo que es bello y lo que no es bello. Sin embargo, en el arte, en la naturaleza y en general, existen principios que pueden realzar algo un objeto como atractivo o bello, y en eso se basa también la estética en la ontología. Vamos a ver que hay parámetros, lineamientos que hacen que nosotros, o la mayoría de nosotros, podamos percibir una sonrisa, por ejemplo, como estética o como bella. Entonces, entender un poco, primero que nada, que la estética no es lo mismo que la belleza, sino que es un poco estudiar justamente eso, ¿no? Entonces ahí está la definición, que es rama de la filosofía que tiene como objetivo el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Hay múltiples elementos que pueden interferir, influenciar en lo que es esa percepción. Tenemos la cultura, el grupo étnico, aspectos psicológicos del individuo, la edad, las épocas, pero durante mucho tiempo, o sea, ya desde los inicios, digamos, de las civilizaciones humanas, se han visto que existen como una tendencia innata del ser humano de buscar esa armonía y eso que se ve como un objeto armónico, que se puede también apreciar en lo que es la arquitectura o en objetos que se han encontrado bueno, obviamente de antiguas civilizaciones, y que es algo que ya el individuo trae. Sin embargo, estos aspectos también tienen que ver con la diferenciación de cómo se va a percibir algo bello o no bello. ¿Qué pasa con la ontología estética? Bueno, no es una disciplina en sí misma, sino que es o sea, es algo que está presente en todas las disciplinas de la ontología y que es de suma relevancia e importancia, y eso es porque hoy en día, si bien obviamente no es el único motivo de consulta, hay un montón, suele ser un motivo muy presente la consulta ontológica, pero si bien no sea el motivo de consulta, se vincula con todas las etapas o todas las disciplinas de la ontología y se involucra en la construcción de lo que es nuestra realización. ¿Por qué? Porque la estética, y por tanto la sonrisa, tener una sonrisa bella, se vincula con todo lo que es la vida del ser humano en cuanto a su relación con los individuos, a su satisfacción personal, a los vínculos, al aspecto laboral, y entonces es ahí que
la estética en odontología juega un rol clave en hacer que esa persona se sienta bien con su sonrisa y le permita justamente ejercer todas estas vías de comunicación, que es la comunicación no verbal. Y piensen ahora, por ejemplo, con el tema del tapabocas, como a veces falta esa expresión no verbal, que es ese lenguaje que no tenemos ahora por estar siempre cubiertos con el tapabocas y como es parte de nuestra vida de relación. La odontología estética tiene un gran desafío, y es que, justamente, como venimos diciendo, esto de la subjetividad, de la percepción, de la diferencia de cada individuo, es que nosotros, si bien vamos a realizar una rehabilitación siguiendo todos los parámetros de estética que vamos a ir viendo, cada individuo tiene necesidades estéticas diferentes, tiene expectativas diferentes en cuanto a lo que desea y al resultado que quiere obtener, y es ahí donde se genera el desafío en lo que es la construcción de nuestra rehabilitación, ¿no? Piensen que existen como dos tipos de estética, que es, primero, la estética mimética, que es como imitar, por ejemplo, cuando falta una resina, ustedes tienen que copiar a las características del diente para simular esa resina en ese diente. Pero imagínense que nosotros vamos a partir de cero, vamos a hacer una estética llamada de composición, donde vamos a construir de cero todos los elementos que van a restituir ese tercio inferior de cara, y es ahí donde tenemos que involucrar todos estos parámetros que vamos a ir viendo, y donde tenemos que ser críticos en ver qué es lo que el paciente desea y espera de esa rehabilitación. Muchas veces escuchar, por ejemplo, si viene derivado de alguien, si viene por motivación propia, si le interesa manifestarnos qué le gusta o qué no de su prótesis, si no usa prótesis hace muchos años, si no le importa, son todas cosas que tenemos que estar al tanto, y lograr ese equilibrio entre lo que nosotros deseamos construir y lo que la expectativa del paciente y la percepción de algo lindo del paciente tiene. Perdón. Bueno, este es un artículo medio largo, no lo voy a describir, pero está bueno, lo había incluido la vez anterior, ahora lo traje un poquito más planteado acá como una diapositiva, porque en realidad habla de lo que es la evolución de la odontología estética. Ahí tienen el QR si lo quieren ver, si les interesa. No es para entrar en cada uno de estos años y descubrimientos ni nada, pero para que vean que muchos de los conceptos que vamos a ir viendo y que manejamos hasta el día de hoy surgen de muchísimos años atrás. Fundamentalmente no surgen de estudios de gran peso científico, sino de opiniones y de situaciones y de simulaciones o reflexiones que han hecho múltiples autores, y muchos tienen que ver con la prótesis removible, y se siguen aplicando hasta el día de hoy, y están ahí marcados algunos con negrita. Pero bueno, justamente me interesaba plantearlo para que vean que son cosas totalmente vigentes, y que hasta el día de hoy se usan incluso en los software de diseño digital, como vamos a ver más adelante. Y tenemos que tenerlos presentes en todo lo que es la rehabilitación, no solamente en la prostodoncia removible. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos y ven cómo en el 90 ya surgen los sistemas CAD/CAM, que no voy a entrar en eso porque lo van a ver en un teórico específico, pero en la era actual, que a partir más o menos del 2010, ya surgen todos estos software de diseño, marcaron, digamos, un camino ya como irreversible en lo que es la odontología actual, y que es la realidad actual, y bueno, es importante conocerla, y por eso la traemos hoy a información para que la tengan presente. Entonces, en prostodoncia lo que vamos a buscar es crear y armonizar nuestra rehabilitación protésica con la cara del paciente. De esta manera vamos a buscar un resultado estético, armónico, y por tanto que resulte bello para la mayoría de nosotros y para el paciente, por supuesto. ¿Está? Hay una frase del autor Saizar, que este autor ya lo deben haber escuchado, porque es uno de los textos clásicos recomendados de la cátedra, que dice que el mejor aparato de prótesis es aquel que no se distingue como tal. Y esto tiene que ver un poco con todo esto que venimos hablando de lograr esa armonía, lograr que la disposición de los dientes, las relaciones intermaxilares, nuestra dimensión vertical, cómo seleccionamos los dientes y cómo los disponemos, relaciones entre las arcadas, o sea, todo tenga una armonía y pase desapercibido en el individuo y no resulte artificial. Y esto es un poco lo que busca lograr armonizar, digamos, lo que es la construcción de nuestra sonrisa con la cara del paciente en forma armónica. Vamos a estar entonces hablando ahora de cuáles son
guías u orientaciones o algunos conceptos que hacen que nosotros logremos obtener esa armonía en lo que es la estética dentofacial. En primer lugar, tener en cuenta que la visualización frontal del paciente es la que generalmente se considera más adecuada para valorarlo, y es como nuestro punto de partida. Y es importante en esto detenernos en ser críticos en la hora de realizar el análisis, sentarnos en una posición correcta, frontalmente al paciente, en una distancia adecuada, a la misma altura, para poder justamente valorar todos estos parámetros que muchas veces se nos van escapando cuando nosotros vamos tanto realizando el diagnóstico como en la etapa ya de construcción, ¿no? Muchas veces la fotografía para esto es una herramienta no, muy útil, y nos complementa muchísimo el diagnóstico en cuanto a lo que es estética, así que no está de más que la tengan presente, más allá de que no vayan a hacer nada digital, es un elemento más que nos suma para el diagnóstico y lo completa. Así que bueno, eso primero que nada. Y nosotros lo que vamos a estar haciendo es restituir ese tercio inferior de cara con todos estos parámetros que vamos a ir viendo. En la estética básicamente tenemos tres principios, o podemos mencionar tres principios, que son la simetría, la proporción y el dominio. O sea, son elementos que tienen que ver con ella, y pensemos que al restituir ese tercio inferior de cara, que juega un papel tan significativo, vamos a estar actuando sobre eso. Primero que nada, bueno, la simetría obviamente, el ojo humano al percibir elementos simétricos lo va a percibir todo más armónico, y es bueno, por ejemplo, en la hora de la determinación de la línea media, es que nosotros tenemos que tratar de lograr esa simetría para justamente obtener un resultado armónico. Por otro lado, lo que es la proporción, y ahí tenemos la proporción en cuanto a la cara, valorar lo que son los tercios faciales, y que los tercios se encuentren en una proporción armónica. Y luego, obviamente, la proporción a nivel dentario, proporciones de los dientes entre sí, cuáles van a ser los dientes más dominantes si entramos en el dominio. Y en cuanto al dominio, podríamos decir que tanto el tercio inferior de cara como los a nivel facial, como los incisivos centrales a nivel bucal, podrían ser los elementos más dominantes. El elemento dominante a nivel facial porque la dinámica que tienen los labios, y la presencia de los dientes, y las funciones que ejerce la boca en el habla, y la función normal en la vida de relación, hacen que sea un tercio muy dominante. Entonces piensen en el rol que nosotros tenemos a la hora de restituir ese tercio inferior de cara, logrando justamente que eso se vea armónico. Bueno, vean, obviamente, esto ya lo vieron en el teórico de diagnóstico, pero bueno, recordar el impacto que tiene la dentación, y cómo se pronuncian los surcos, con todas las características de la dentación que pueden ver reflejadas en esa imagen, y por tanto la importancia de conocer cuáles son las cosas que nos van a hacer que eso quede bien. Bueno, vamos a entrar entonces en lo que es el análisis frontal del paciente. Ahí tenemos, en primera instancia podríamos comenzar como algo primario con el análisis de la forma de la cara. Ahí les cito al mismo autor que estaba hoy en la línea esa del tiempo, que es Williams, que en el 1914, imagínense hace cuánto, hace una apreciación en cuanto a lo que es vincular la forma facial con la forma dentaria. Vamos a ver que hoy, en la selección de dientes, sigue siendo una referencia vigente y la seguimos utilizando. Entonces, bueno, podría ser un punto de partida, ¿no? Visualizar cuál es la forma global de la cara, cuáles son las líneas que tiene, o sea, si tiene líneas más bien rectas, si tiene líneas más bien curvas. Y bueno, distingue tres formas faciales básicas: las caras ovoideas, las caras cuadrangulares y las caras triangulares. Luego tenemos el impacto o el análisis, digamos, de la línea media, ¿bien? La línea media muchas veces se considera como el punto de partida para el análisis estético en múltiples disciplinas. Si piensan en la ortodoncia, también es uno de los puntos importantes a analizar. Y en los software de diseño generalmente es como el punto inicial, ¿sabes? Y se considera como bastante dominante y una marca visual muy importante, porque tiene que ver con esto que hablábamos de la simetría. Así que es uno de los primeros elementos que podríamos evaluar si vamos a evaluar la cara de un paciente. Para marcar la línea media, ahora vamos a ver cuáles son los puntos de referencia, pero tenemos que tener en cuenta que debemos lograr el posicionamiento de esa línea media cuando nosotros lo estemos construyendo, de la manera más centrada posible, o sea, en relación a los puntos, pero que pueden haber ciertas desviaciones que tengan que ver con presencia de estructuras como son, por ejemplo, la nariz o un mentón inclinado. ¿Tá? ¿Qué pasa con la inclinación?
la inclinación de la línea media suele ser muy ofensiva al ojo del espectador. Quizás un desplazamiento ligero no lo perciba un observador común, sí, obviamente un odontólogo que quizás tenga más entrenamiento en eso, lo pueda constatar más fácilmente, pero se percibe muchísimo menos y es mucho menos ofensivo a la armonía de esa cara un desplazamiento a una inclinación. Por eso cuando a veces tenemos estructuras como una nariz o un mentón inclinado, podemos realizar, por ejemplo, un desplazamiento y acompañar un poquito la desviación de esas estructuras. Bueno, ahí cómo delimitamos la línea media con los 3 puntos que son glabela, el filtrum y el punto del mentón. Y bueno, esa sería la línea media. Cuanto a las líneas horizontales, hay muchas descriptas, básicamente ustedes el otro día cuando estuvieron en el teórico de registros, ya estuvieron hablando del tema de la línea bipupilar, las referencias que eso nos puede brindar. Y bueno, son múltiples, pero la línea bipupilar es una de las más como utilizadas en prostodoncia, se referencia, se vincula, digamos, con lo que es el posicionamiento del plano incisivo cruzal, por tanto es una de las líneas más utilizadas. Y bueno, con todo esta división en líneas, que obviamente es un análisis bastante crítico, ¿no? Podemos ir armando como un esquema de la cara y viendo justamente eso, ¿no? Qué simetrías hay, qué asimetrías hay, si hay asimetrías de qué lado están. Y bueno, justamente eso recalco de la fotografía. Imagínense que ver esto en la cara es bastante difícil, así que la herramienta de la foto puede ayudar en el diagnóstico en este caso. Hay rostros que lo van a requerir más que otros, por supuesto. Y bueno, lo mismo que hablamos hoy en cuanto a la dominancia de ese tercio inferior, más allá de la proporción, que va a depender también un poco de otros factores, la dominancia que tiene por la dinámica labial y bucal. Bueno, el visajismo, en realidad, lo traje esto porque es es como una corriente que vincula un poco algunas de las cosas que venimos hablando, y habla de que existen ciertos rasgos de la personalidad y emociones que se expresan en la apariencia. En odontología esto se podría traducir a la sonrisa, y que ya lo que es importante de esto es que destaca que hay como un lenguaje universal, o sea, quita un poquito el concepto de subjetividad, y por eso lo traigo, porque está bueno, planteando un idioma universal que se compone de líneas, de formas, de colores, y que el cerebro interpreta de la misma forma, o sea, como que nosotros vamos a interpretar eso que vemos y vincularlo a ciertas características. Ahí ven que dice, independiente de la cultura, de la raza, de la educación. En una sonrisa, por ejemplo, las líneas que nosotros vayamos a percibir, que pueden ser planteadas por la posición de los dientes, por la posición individual y la posición grupal de esos dientes, van a hacer que genere una emoción distinta al observador de acuerdo a cómo estén dispuestas. Y ahí vamos a ver que este autor lo que hace es, en realidad el autor describe, el visajismo no es el que lo plantea, pero diferencia 4 tipos de personas, o de tipos de personas, que ven que las asocia con distintos, ven la forma facial, ahí como ven expresada con forma rectangular o idea triangular cuadrangular, donde las líneas se expresan diferentes, ven que hasta la expresión de los ojos, de las cejas, de las líneas de cada diente en sí mismo, y las inclinaciones de ese plano, digamos, incisal, es distinto de acuerdo a como esas características de personalidad de ese individuo. Esto puede ser una orientación a la hora, por ejemplo, de disponer nuestros dientes, vamos a ver más adelante, y de seleccionar también nuestros dientes en cuanto, por ejemplo, a la forma. Es un aspecto más a considerar, que luego lo vamos a volver a mencionar, que junto con otros autores se han planteado, no son los únicos, pero es una filosofía que está buena y que en realidad se usa bastante en algunos software de diseño, tienen como las bibliotecas asociadas un poco a esto, y bueno, por eso lo traigo. Pero ven ahí, por ejemplo, habla de una persona de tipo dinámica, con ciertas características de la personalidad, y cómo deberían disponerse los dientes, la forma, el tamaño, etc. Luego pasamos a lo que es el análisis de perfil. El perfil lo vamos a evaluar en cuanto a su angulación, formada por 3 puntos, que son el punto glabellar, el subnasal y el mentonial, el ogonion. Y se considera que es un perfil recto cuando tenemos un ángulo de 170 grados aproximadamente, un perfil convexo cuando este es menor a 170, y un perfil cóncavo
cuando es mayor a 180. Sin embargo, esto no determina, por ejemplo, qué maxilar está, por ejemplo, alterado en su posición. Nos da nada más una idea de qué perfil tiene, y obviamente piensen que en un desdentado, que por ejemplo no tiene prótesis, siempre vamos a tender a tener un perfil convexo, ¿no? Pero bueno, básicamente estas son las medidas que se manejan, y para eso se han planteado, por ejemplo, la línea E, que la plantea el autor Ricketts, que permite evaluar justamente, de acuerdo a la posición labial, qué maxilar es el que se ve alterado en cuanto a ese perfil, y nos da un poquito más de información. Y plantea que el labio superior debe estar a 4 milímetros de esa línea, y el labio inferior a 2 milímetros de esa línea, entonces estableciendo un poquito cuál puede estar en discrepancia. Esto puede variar, obviamente, por ejemplo, por el grupo étnico, pero bueno, son lineamientos generales. Y luego, otra cosa que tenemos que hablar en el perfil es lo que es el ángulo nasolabial, que es distinto en hombres o mujeres, siendo en hombres entre 90 y 95 grados, y en mujeres un poquito mayor, entre 100 y 105. El ángulo nasolabial lo tenemos que evaluar previo, y imagínense que luego en la etapa de Rhodes ustedes tienen que tener más o menos conocimiento de qué parámetros se manejan para la confección de lo que es la plenitud facial. Bueno, una vez terminada lo que es el análisis facial, pasamos al análisis dentolabial, más específico de la zona bucal, y vamos a evaluar distintos aspectos. En primer lugar, lo que es la exposición del diente en reposo, y luego todo lo que es el análisis de la sonrisa, donde se involucra el ancho de esa sonrisa, la exposición, la altura, el corredor vestibular. Vamos a hablar un poquito de lo que son las proporciones dentarias a modo más informativo, y bueno, obviamente la determinación y las características de ese plano incisal o plano de orientación en nuestro caso. Bueno, ¿qué pasa con la exposición en reposo? La exposición de los incisivos normalmente es variable, varía entre 1 y 5 milímetros, y se determina de acuerdo a características de los labios, a la edad y al sexo del paciente. Esto ya lo estuvieron hablando, pero bueno, es un aspecto importante acá en la estética. En la edad, con respecto a la edad, podemos decir, ahí tienen un cuadrito al final, donde muestra, acá, no sé si yo puedo indicar, donde dice, bueno, que en pacientes a partir ya de los 30 años empieza a descender esa exposición de los dientes, de los bordes incisales y del diente en reposo, y ya vean que pacientes de 70 años o más exponen entre 0 y 0,5 milímetros. Esos son todos conceptos que tenemos que tener presentes, porque son los pacientes sobre los cuales normalmente estamos trabajando, aunque hay más jóvenes. Y bueno, luego, por supuesto, el sexo del paciente, también las mujeres tienden a mostrar más superficie dentaria en reposo que los hombres, ahí tienen los valores, y los labios con todas las características que pueden alterar esa exposición, como ser la longitud, la tonicidad, que pueden estar modificando. A su vez, como dice ahí en el segundo cuadro, también puede verse alterada la abrasión, por abrasión de los dientes. Normalmente también los dientes se exponen menos con el paso del tiempo, o sea que es uno de los factores también que se suma a esta menor exposición. Pero bueno, tener en cuenta esto a la hora de determinar nuestra altura. En el análisis de la sonrisa, como decíamos que es una gran parte de lo que es nuestra comunicación no verbal, podemos analizar varios aspectos. En primer lugar, la clasificación la podemos clasificar de acuerdo a la exposición dentaria que se observa durante la misma, y ahí tenemos que se puede clasificar en sonrisas de exposición alta, media o baja, de acuerdo a la exposición dentaria y tejidos blandos. Y bueno, en la sonrisa alta se expone toda la superficie dentaria, y a su vez también se observa toda una banda, digamos, de tejido blando, de evidencia, y la sonrisa media muestra entre 75 y 100% de los incisivos, y una sonrisa baja donde muestran menos del 75%. Esto es importante en los pacientes dentados porque nosotros siempre les decimos que busquen la selección de dientes de acuerdo a esto, ahora vamos a ver más adelante, para evitar mostrar la base protésica. Pero van a ver que hay casos que son bastante desafiantes, porque el paciente ya, mismo cuando lo evalúan sin prótesis, sonríe y a veces hasta muestra el reborde, y bueno, esos son casos bastante más complejos de resolver estéticamente, porque la base es bastante más difícil de disimular. Bueno, lo siguiente que tenemos que considerar de la sonrisa es el plano incisivo, que debe seguir una curva convexa, o sea, tiene que seguir una curva ascendente hacia distal, y generalmente ese paralelismo con la concavidad natural del labio inferior. Esto en realidad, obviamente que no es siempre igual, porque hay sonrisas que ustedes van a ver que son asimétricas, que no siempre
muestran ese labio convexo perfecto inferior, o exponen más de un lado que del otro, entonces bueno, pero normalmente debemos seguir esa referencia en conjunto con todas las que ya conocen de la vez pasada, para terminar ese plano de orientación. Un aspecto importante es que cuando el paciente sonríe, normalmente cuando se pronuncia, es una sonrisa intencional, ¿no? La exposición de los dientes incisivos superiores, o sea, del borde incisal de los dientes superiores, debe ser entre el 50 y el 80%, o sea, debe ser el más dominante. Y esto también suele ser difícil a veces en pacientes de muchos años, donde la tonicidad muscular es tan baja que muchas veces se expone demasiado los dientes inferiores, y bueno, tenemos que ir buscando ese equilibrio para lograr que la sonrisa la veamos lo más atractiva posible. También tenemos que ver lo que es la dinámica durante la fonación y generar una sonrisa, lo que llamamos espontánea, no una sonrisa intencional o social, esa que es como más retraída y con menos exposición, porque muchas veces nos quedamos con eso y realmente cuando nosotros dialogamos con el paciente o le provocamos una sonrisa más pronunciada, vemos la verdadera exposición. Eso es importante considerarlo y analizarlo en cada caso particular. Otro elemento de lo que es el análisis de la sonrisa es los corredores vestibulares, donde tenemos que evaluar justamente cuál es el espacio que nosotros vemos cuando el paciente sonríe, entre las caras vestibulares de los dientes posteriores y la superficie, digamos, de las comisuras labiales, generando que exista ese espacio, pero que no sea demasiado pronunciado para no generar un efecto antiestético. Mirá, el caso inferior, por ejemplo, donde igual más allá los dientes también estaban muy vestibularizados en cuanto al grupo anterior, y el corredor totalmente ocupado, y a su vez, imagínense que esto es una sonrisa muy tímida y la exposición que tiene dentaria, o sea que estaban varios aspectos alterados, pero bueno, para justamente considerar estos elementos que ya los vienen considerando desde la etapa de los rodetes, que ya lo vieron también la semana pasada. Bueno, la proporción en realidad no voy a entrar mucho en esto porque nosotros, recuerden que vamos a seleccionar en realidad un grupo de dientes, porque ya tenemos los catálogos con las cartillas, pero es un punto importante en la estética, en la odontología, y es algo que está bueno que más o menos consideren, o sea, que tengan más o menos conocimiento, que es bueno, que obviamente tenemos lo que es la proporción de lo que serían los incisivos centrales como diente más dominante, que es esos números que ven ahí, 70, 75, 80, donde la proporción de 80%, que significa que vincula lo que es el largo con el ancho del incisivo central, es como la que se percibe más estética o más armónica. Y por último también lo que es la proporción entre cada diente, o sea, el incisivo central, lateral y canino, y cómo se va a visualizar frontalmente cada diente, ¿no? Eso hay muchas corrientes, capaz que escucharon hablar de las proporciones áureas, hay muchos planteos en cuanto a esto, todos tienen más o menos la misma filosofía, pero siempre el diente más dominante del incisivo central, pero bueno, no vamos a entrar específicamente en cada uno, pero sí es un elemento importante a evaluar en la estética dental. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, lo vaya. Sí. Cualquier cosa me frena. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito, ya vimos como los lineamientos generales, los conceptos más generales, y como todo lo que hace la estética, digamos, dentofacial. Vamos a ir viendo más o menos cómo los aplicamos, vamos a ver un poco de algunas etapas, porque ya lo vieron algunas de estas cosas, pero cómo se aplican, digamos, en la construcción, ¿no? Tenemos la etapa de plenitud facial, donde ya obviamente estamos construyendo parte de lo que es la estética facial, del tercio inferior, el establecimiento de los planos de orientación, con todas las referencias que ya estuvieron viendo la vez pasada, la confección de nuestra dimensión vertical, la determinación de nuestra dimensión vertical, que es un punto clave para lograr justamente esa armonía de tercios, obviamente todo esto vinculado con la función, ¿no? La evaluación fonética, vamos a estar hablando de lo que es la selección y la disposición de los dientes artificiales, y la confección de la superficie pulida. Empiezo un poquito por esto, porque esto es una etapa, imaginen que volví a impresiones primarias, ustedes pensarán que tendrá que ver,
pero piensen que ya desde este momento ustedes pueden estar influyendo un poco en lo que es esa confección de la superficie pulida, porque están estableciendo o confeccionando su borde periférico, y si ustedes no tienen en cuenta si este genera un abultamiento durante la toma de impresión, en lo que es el labio, o sea, a nivel de fondo de surco, pero que se visualiza a nivel del labio, pueden estar ya determinando que van a generar un abultamiento luego con la base. Entonces es correcto ya visualizarlo en este momento para no acarrear con eso luego en el momento de la instalación, y visualizarlo para corregirlo si es posible, porque a veces hay situaciones más complejas, de poca reabsorción, por ejemplo, pero bueno, visualizarlo y tratar de corregirlo al máximo en este momento. El resto de la conformación de la superficie pulida se va a dar en el momento del encerado final, ¿tá? Pero por eso es importante que cuando ustedes realizan la prueba, ya tengamos un volumen muy aproximado de lo que va a ser nuestra terminación final, porque si no, si luego el laboratorio modifica demasiado eso, también nos va a alterar esa plenitud, y podemos estar incurriendo en una dificultad mayor luego en la instalación. Bueno, ahí tenemos una imagen de cómo el cambio que genera esa plenitud facial establecida y ya con una dimensión vertical restituida, como ven que los surcos ya se borran, gran mayoría de ellos, por supuesto que no todos, se disimulan bastante, los labios cambian de posición, que están como vertidos hacia adentro, las comisuras tienen más soporte, y bueno, esto es el efecto a nivel frontal, digamos. Y luego a nivel de perfil, que también, obviamente, la restitución de la altura, pero a su vez el cambio de la posición y de los labios, y generar ese ángulo nasolabial en esta etapa de los rodetes de cera. Bueno, una vez que tenemos, ya pasamos la etapa de registros, o sea, que es hasta el teórico que vieron la semana pasada, hasta ahí llegaron, y ya construyeron gran parte de lo que es ese tercio inferior de cara, ya lo hicieron, pero vamos a entrar en la etapa de selección de dientes específicamente, que es una etapa clave para el paciente. Normalmente ustedes también se emocionan un poco más ya cuando ven los dientes, pero para el paciente es bastante clave, y es como que quiere participar e involucrarse. Y bueno, es importante cómo nos vamos a comunicar con el paciente en este momento. O sea, la selección de dientes la van a hacer ustedes, sí, escuchando opiniones del paciente, que ahora vamos a ver un poco, pero no mostrándole el colorímetro y la cartilla y que el paciente ayude a la elección es suya, y es una etapa importante que la deben realizar con criterio y con detenimiento, no es un minutito. Nosotros vamos a contar con dientes de stock. Espera que un segundo, voy a prender la luz. Vamos a contar entonces con dientes de stock que se presentan en grupos, ¿tal? Los grupos de los 6 anteros superiores, 6 anteros inferiores, y luego bueno, los posteriores, que hoy no vamos a hablar porque lo van a hablar en el teórico de oclusión. Pero vean que tienen un catálogo, van a contar básicamente con un catálogo de dientes, con referencias que tienen ustedes del paciente y con un colorímetro. En el catálogo van a ver que tienen las formas que tienen ahí a la izquierda. Yo no sé si, no puedo marcar, pero ven que tienen cuadraditos, circulitos, triangulitos. Eso lo que marca es la forma del diente, o las líneas de forma, digamos, o sea, si son más cuadrangulares, si son más ovoideos o más triangulares, y lo ven clarito ahí en la imagen. Y luego tienen tres medidas. Tienen una medida que va de distal de canino a distal de canino, que la ven arriba, y la altura que marca ahí del incisivo central, y por último les marca también lo que es el ancho del incisivo central, y el incisivo central inferior y superior. En el de la derecha es un tanto diferente, pero es básicamente lo mismo. Esquematiza primero a qué hace referencia cada letra y cada número, para luego en cada grupo de dientes mostrar cuál es el ancho mesiodistal, o sea, de distal a distal a canino, cuál es la altura del incisivo y cuál es el ancho del incisivo. ¿Qué guías tenemos nosotros para hacer esa selección? En primer lugar, podemos tener algunas orientaciones previas, obviamente a todo lo que es las referencias que nosotros vamos a establecer en el rodete, ¿no? Pero podemos tener algunas cosas que el paciente nos traiga, como ser, por ejemplo, piezas dentarias que el paciente conserve, que nos pueden orientar en la selección del tamaño, de la forma, radiografías que más que nada nos servirían para la selección de la forma, piezas remanentes del paciente que vayan a ser extraídas, o no, si es una prótesis parcial, pero si es una prótesis inmediata, por ejemplo, podríamos orientarnos en la selección.
modelos diagnósticos que el paciente conserve o que ustedes como odontólogo tratante puedan conservar, fotografías del paciente, prótesis en uso, ¿tá? Y algún familiar que el paciente les diga, bueno, yo tenía los dientes igual a tal familiar. Obviamente eso hay que evaluarlo bien, pero puede ser algo que el paciente les relate. Y en cuanto a la prótesis en uso, siempre escuchar lo que el paciente tenga para decir de ella, no solamente obviamente en cuanto a su función, sino en cuanto a cómo se siente con ella en los múltiples, capaz que quiere todo lo contrario, pero siempre preguntar antes de dar un paso quizás cómo se siente con su prótesis y bueno, si desea conservar algo, si no, si desea algo totalmente diferente, y capaz que buscar el equilibrio entre una cosa y la otra. En cuanto a la forma, bueno, vamos a hacer, básicamente hay 3 formas que pueden seleccionar, que son los dientes ovoideos, cuadrangulares o triangulares. Vieron que en el de la izquierda, en el de la derecha, perdón, suma la forma más bien rectangular, con más predominio de lo que es el largo. Este es el catálogo de Vita. Pero bueno, básicamente van a encontrar en todos los catálogos esas 3 formas básicas, y las vamos a vincular normalmente con lo que es la forma facial, pero también podemos tener en cuenta otros elementos, como ser, por ejemplo, la forma del maxilar, también se ha planteado para la selección. Normalmente nos fijamos mucho en lo que es las líneas de la cara, porque es donde más va a impactar, digamos, nuestra selección. Estos autores, Frusch y Fischer, han planteado que existe lo que ellos llaman factor SPE, que vincula lo que es el sexo, la edad y la personalidad de una persona con lo que es la forma, el tamaño también, bueno, pero la disposición de esos dientes anteriores, ¿tá? O sea, que manifiestan los aspectos, o sea, de la personalidad, de la edad, todo eso como lo mismo que manifiesta una vestimenta, como dicen ellos, en la sonrisa debe estar manifestado todos esos rasgos de esa persona. Clasifica a pacientes en jóvenes de edad media y adultos de edad avanzada, y lo vamos a ver un poquito más. No está. Ahí. Y bueno, y a su vez, por ejemplo, lo que respecta al sexo y a la forma, plantean que, por ejemplo, los pacientes de sexo masculino deben tener dientes más bien cuadrangulares, con líneas rectas, pronunciadas, los ángulos enmarcados, mientras que las mujeres son o presentan normalmente líneas más bien redondeadas y ovoideas. Y a su vez, bueno, en cuanto a la edad, quizás también en cuanto a su disposición más que nada, pero bueno, también su selección, porque el tamaño puede ser alterado por algún desgaste, entonces también considerar eso a la hora de seleccionar la forma dentaria. Bueno, hoy hablamos del visajismo y volvemos a lo mismo, y es muy parecido a lo que plantean Frusch y Fischer, ¿no? O sea, cómo nosotros, qué tipo de dientes vamos a seleccionar de acuerdo a esas características de la persona que la hacen única y que expresan una emoción. Bueno, a través de los dientes también lo deberían expresar, y cómo deberíamos seleccionarlos de acuerdo a esos rasgos que tienen esos pacientes, y bueno, por supuesto su disposición, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto al tamaño, nosotros vamos a seleccionar el tamaño de esos 6 dientes anteros superiores en relación a lo que es todo lo que vinimos viendo hasta ahora, que es el tamaño, digamos, de las estructuras, más bien en el análisis dentolabial, ¿no? En cuanto a los ojos, la nariz, la exposición de esos dientes en reposo, el corredor vestibular, o sea, todos estos elementos se van a ir como vinculando y van a permitir establecer el tamaño dentario. Se dice más o menos que un incisivo central de entre 10 y 11 milímetros se considera estético o placentero. Y esto, normalmente igual mucho más que esto en las cartillas no hay, más o menos, hay alguno más alto, pero son los dientes como más grandes, pero bueno, esto tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellos casos que hablábamos de la exposición de la base, ¿no? Tampoco vamos a poner un diente que sea demasiado grande si, por ejemplo, el paciente tiene una cara muy, muy pequeña, una nariz muy pequeña y todo chiquito, un diente, por compensar esa altura, digamos, y no mostrar la base, tener en cuenta estas cosas es importante. También Frusch y Fischer hablan del tamaño y hablan de que en cuanto a las mujeres, la diferencia entre lo que es, por ejemplo, el incisivo central y lateral debe marcarse bastante, no así en los hombres, lo mismo que los caninos, que deben ser mucho más delicados en cuanto a su tamaño, y no así en los hombres, que deben ser pronunciados y marcar una personalidad más vigorosa de acuerdo a estos autores.
nosotros vamos entonces a seleccionar el tamaño en el sentido del ancho mesiodistal y la altura gingivo-oclusal, que ahí la ven marcada. ¿Cómo la vamos a realizar? Bueno, vamos a marcar referencias, que son estas que ven acá. En la imagen de la izquierda es una imagen extraída de diseño digital de la sonrisa, donde en realidad ellos, lo que marca ahí es la visualización frontal del canino, o sea que no sería distal del canino, sino que esta línea que marca de los caninos sería como más o menos la cúspide, ¿no? Que es más o menos lo que nosotros realizamos en la clínica. Nosotros marcamos una línea, que es la línea inclinada que ven a la derecha, que va desde la glabela y pasa por el ala de la nariz, y eso nos va a marcar distal de canino. Y luego podemos tener otra referencia que es mesial, digamos, que es una línea que pasa vertical al ala de la nariz. Eso marcar las dos nos puede dar una orientación, porque muchas veces cuando marcan la primera, que decíamos, o sea, distal de canino, se abren demasiado y queda una marca demasiado distal, y por lo tanto les va a dar una dimensión alterada. Entonces, marcar la otra nos puede acercar un poquito más a lo que es el resultado que nosotros queremos obtener. Por supuesto que hay que mirar una vez que lo marcamos y también hacer crítica, ¿no? Imaginarse un poco lo que estamos marcando, cómo se puede ver reflejado en los dientes, si está bien, si les parece que es demasiado, si es poco. Siempre hay que hacer una crítica mirando al paciente de frente. Eso en cuanto a la determinación de la línea de los caninos. Después vamos a también determinar lo que es la línea de la sonrisa, tratando de que el paciente haga la sonrisa en su máxima exposición. Y ahí tenemos múltiples tipos de líneas de la sonrisa o exposición en la sonrisa, y vean las asimetrías que se pueden presentar. El caso de la derecha y abajo, ven ahí la exposición de la base y la dificultad que esto va a traer luego en la confección de la prótesis. Pero bueno, siempre tratar de lograr que el paciente exponga al máximo ese rodete, y ahí delimitarlo, y la altura máxima que nosotros logremos constatar de exposición es la que vamos a tener de referencia para la selección de esa altura gingivo-oclusal. Ahí están entonces las tres líneas que tenemos en este momento delimitadas. La línea media ya la habían delimitado en realidad también en la etapa de arco facial, pero bueno, por supuesto que la verificamos. Línea de la sonrisa y línea de los caninos para determinar justamente el tamaño. Ahí vemos el video. Ahí está marcando la línea de la sonrisa, y bueno, están las otras dos líneas marcadas. Y vamos a obtener básicamente un esquema, este esquema que se ve acá, que es la línea de la sonrisa delimitada, la línea media, y las dos líneas, en el caso de los caninos, la mesial y la distal. También podríamos seleccionar si quisiéramos, o podríamos no seleccionar, pero sí, en realidad tener en cuenta lo que es el ancho del incisivo central. Eso a veces lo pueden visualizar si tienen dudas en la selección entre un grupo y otro, les puede ayudar en la decisión, si pretenden mantener algún rasgo previo de la prótesis en uso, o si pretenden darle más impacto al incisivo central y de repente hay uno más ancho que el otro. Esas cosas las pueden tener en cuenta. No es de lo que más miramos, pero es un valor que se puede elegir y lo tienen ahí. Bueno, luego viene la selección del color. El color es un desafío bastante importante. Nosotros ahora, en realidad, vamos a seleccionar el color en base a lo que es la cara del paciente, porque no tenemos estructuras dentarias remanentes, salvo que existan, y que ese color obviamente no se vea, no lo consideremos alterado o nos parezca bien. Bueno, vamos a seleccionar, normalmente nuestros pacientes son desdentados o casi desdentados, en base a lo que es lograr una armonía también con la cara del paciente. Bueno, el color tiene tres dimensiones, ahí las ven, que son el tono, la saturación y el brillo. El tono es lo que sería el color específico, que refiere a una longitud de onda específica, o sea, es como si fuera el amarillo más azulado, o más rojizo, o más verdoso. La saturación es la cantidad de color por una unidad de objeto, o sea, qué tan amarillo es, qué menos amarillo, o sea, eso es la saturación. Y por último, el brillo es la claridad o la oscuridad, qué cantidad de blanco o negro va a tener ese objeto. Esas son las tres dimensiones. Nosotros vamos a tener colorímetros, como los que ven a la izquierda. Los tres superiores son los que normalmente usamos, son los colorímetros clásicos, y luego existen los otros dos. El último se los traigo en realidad para mostrarlo en un desdentado total.
va a carecer de utilidad, salvo, bueno, sí, normalmente no carece de utilidad porque en realidad es para seleccionar directamente sobre el diente o sobre alguna restauración, pero es para restauraciones, digamos, sobre dientes, más que nada. Y el otro, el que está arriba, se llama colorímetro 3D Master, desde Vita. Ese sí lo tenemos a disposición y a veces está bueno, pero también en cuanto a nuestra disciplina, los colorímetros que nos permiten obtener un resultado acorde y que más utilizamos son los 3 superiores, que son los clásicos. ¿Con qué características lo tenemos que digamos, asociar, o, perdón, seleccionar en base a? Bueno, obviamente al color de los ojos, al color del cabello, al color de la piel, a la edad de ese paciente, a las relaciones maxilomandibulares, y esto es porque hay veces que podemos, alterando el color, podemos disimular alguna relación maxilomandibular que el paciente presente, como ser, por ejemplo, una clase 3 o una clase 2, cambiando el color de un grupo de dientes, nos permite disimular a veces esa situación. Y bueno, por último, la prótesis en uso, y eso es lo que les decía hoy, siempre preguntar al paciente sobre su prótesis, qué es lo que quiere, qué es lo que opina, y también nosotros hacer una crítica objetiva de esa prótesis, observándola, cómo le queda al paciente, que nos va a dar más información también. Bueno, ¿cuáles son las sugerencias para seleccionar el color? Primero que nada, la luz natural y difusa, siempre que se pueda. Obviamente los que vamos al turno nocturno no vamos a tener esa facilidad, pero siempre intentar que la selección del color sea con luz natural. Humedecer el colorímetro cuando lo colocamos más que nada dentro de boca, porque nos ayuda a percibir más adecuadamente cómo se va a presentar ese color luego. Alejarnos del paciente y visualizar más bien alejados, no muy de cerca el color. No concentrar demasiado la observación del color por más de 10 segundos, porque se satura el ojo, los receptores, y ya dejamos de percibir diferencias sutiles, como lo son en este caso. Pedir al paciente que se mueva a la luz o contra ella, buscar siempre el tono adecuado a la cara, y elegir el que primero se nos pierda el campo visual. Este es un ejercicio bastante bueno, que si nosotros entrecerramos un poco los ojos con una preselección de 3 o 4 colores, el primero que como que desaparezca y nos parezca armónico es el que normalmente elegimos, porque es como el que justamente armoniza, valga la redundancia, con el resto de las estructuras de la cara. Metemos rápidamente un videito donde muestra eso. Primero, el acercamiento del colorímetro para elegir, en base a todas las características de la paciente, un grupo de dientes, perdón, un número de colores más reducido, y luego ir probando con ese grupo reducido, y hacer esa prueba, y la prueba debajo del labio, humedecer el colorímetro, y bueno, todo eso es importante. No le damos en este momento el colorímetro, recuerden, al paciente, sino que el paciente se va a visualizar luego con la prótesis, con la prueba de los dientes. En cuanto al material, bueno, hoy en día esto ya no es tanto, no hay tanta discusión porque utilizamos los dientes acrílicos, pero existen los dientes cerámicos que en el pasado se utilizaban bastante, que plantean muchas ventajas, planteaban en realidad en su momento muchas ventajas, pero los dientes de acrílico la realidad es que se han mejorado muchísimo, han mejorado mucho sus propiedades estéticas, sus propiedades mecánicas también, y bueno, al día de hoy son los universalmente utilizados para este tipo de prótesis. Pero bueno, los dientes cerámicos, la característica que tenían eran justamente eso, muy buena, y tienen muy buena estética y estabilidad de color. No se ven alterados en forma porque son muy resistentes al desgaste y por lo tanto mantienen muy bien las relaciones intermaxilares, pero tienen algunas desventajas que, como no se unen químicamente a la base, tenían, por ejemplo, esa pigmentación de los márgenes y también la dificultad que tienen por ser más duros, la dificultad de modificarlos y desgastarlos, y también hacerlos, al desgastarlos, poder hacerlos más frágiles por los espesores que se podían manejar. O sea, tenían ciertas limitaciones. Los dientes acrílicos, por lo contrario, tienen algunas desventajas en cuanto a los cerámicos, como es fundamentalmente lo que son pigmentaciones o la acumulación de biofilm. La resistencia a la abrasión es menor, obviamente, pero de todas formas la mejora entre los enlaces en las moléculas y todas las mejoras de técnicas que le han hecho al material, realmente le han dado muchas mejores propiedades a los dientes que utilizamos actualmente,
y a su vez permiten mucha versatilidad de adaptación en todo sentido, ¿no? Desgastes, permitir modificar formas, lo que fuera, y la unión química a la base, que es muy importante. Una vez seleccionamos los dientes, vamos a ir a la etapa de montaje de esos dientes, que también es crítica y también es importante porque es, además de la selección, es gran parte de cómo vamos a percibir esa sonrisa, ¿no? Entonces debemos considerar, obviamente, todas las referencias que nosotros ya tenemos del rodete, que eran las líneas que ya marcamos, el plano de orientación que ya estaba determinado, y obviamente que ya tenemos un montaje con las relaciones maxilomandibulares establecidas, entonces más o menos guiarnos por eso, ¿no? Más o menos guiarnos por eso. Pero tenemos que considerar también, por ejemplo, lo que es la forma de los arcos basales, donde la disposición de los dientes en ese sentido puede cambiar un poco de acuerdo a cómo sea, si es más triangular, marcando más la curva ya desde el incisivo lateral, y no tanto así si es una arcada cuadrangular, de la edad y el sexo, y eso va un poco en, por ejemplo, marcar, por ejemplo, en un paciente más joven, diferencias en las alturas entre incisivo central y lateral, subir siempre un poquito más el lateral, si bien eso es lo normal. En un paciente más añoso, quizás buscar la disposición todos en un plano que simule más un desgaste es más natural que eso. Entonces, considerar todos esos elementos. Y tenemos que ver su disposición tanto en el plano horizontal como sobre su plano, como el plano vertical, ¿no? Y ahí lo que hablamos de un tema de la forma de la cara, de la forma de lo que es el arco de la curva de la sonrisa, y su disposición más bien recta, o más bien triangular, o más bien oval. Y también en el plano vertical, la angulación que tiene que tener cada diente, donde los incisivos centrales van a ir, superiores van a ir con un eje prácticamente de 90 grados respecto al plano. El incisivo lateral lo vamos a inclinar a distal ligeramente, y el canino con un eje ligeramente distalizado, pero muy ligero. Eso también varía de acuerdo a lo que nosotros queramos plantear en cuanto a la percepción visual del caso, pero como que la norma sería eso. Bueno, la forma del arco dentario, como decía hoy, que puede determinar qué tan frontales yo pongo mis incisivos, mi grupo de incisivos, dónde marco más bien la curva de la arcada. Todo eso tiene vínculo con lo que es la forma del arco, y lo mismo también la visualización frontal, como se ve en la imagen de la derecha, que puede influenciar ese posicionamiento en el plano horizontal. Vamos siempre a buscar, obviamente, que la trayectoria incisiva sea lo más baja posible, entre 0 y 10 grados, que bueno, eso lo vamos a ir construyendo en este momento, y es importante considerarlo porque es un aspecto funcional y va a hacer luego la oclusión balanceada. Establecer correctas llaves caninas, y obviamente dejar sin contacto anterior, como con las características que tiene que tener la oclusión en relación céntrica en el dentado total. Todo esto igual lo van a ver en el teórico de oclusión. Bueno, vamos a la prueba anteriores, donde vamos a evaluar la prueba estética de todos estos parámetros que estuvimos viendo, realizar la prueba fonética, y por último, que el paciente se perciba a sí mismo con los dientes anteriores, y ahí es el momento que él puede opinar y criticar, disponer, cambiar, lo que fuera. Pero una vez que nosotros ya realizamos, digamos, toda la prueba y estamos conformes con lo que estamos viendo, ¿no? Está donde vemos, obviamente, la posición en perfil, la plenitud, el análisis fonético para ver si la posición dentaria está correcta, obviamente corroborar de vuelta la dimensión vertical. Está bueno también no solamente utilizar esos fonemas, sino pedir al paciente que tratar de que dialogue, porque muchas veces logramos eso, una sonrisa espontánea. Vemos cosas que no vemos a veces en el fonema, en el habla más natural, así que es una etapa. Y luego darle el espejo. Idealmente un espejo más grande, siempre mejor, porque ver el global siempre es mejor que enfocarse directamente en los dientes. Una vez que tenemos esta etapa terminada, o en este momento en realidad, podemos hacer lo que se llama animación de consultorio, que es generar ligeras modificaciones a ese enfilado que vino del laboratorio, para darle cierta naturalidad, o si vemos en el momento constatamos que es necesario alterar la posición de algún diente, o particularmente, bueno, es el momento, y entonces es ahora cuando nosotros podemos generar, por ejemplo, algún destema, o alterar algún eje de un lateral, o generar algún apiñamiento, para dar más naturalidad al caso si lo requiere. Bueno, una vez que ya tenemos la prueba aceptada, también podemos, en la etapa más bien de terminación,
realizar lo que se llaman las caracterizaciones, que pueden ser de los dientes o de la base, y constituyen generar características más naturales o más similares a lo que podría ser algo natural, o imitar ciertas características que tenga el paciente, por ejemplo, si tiene una pieza remanente, en esa prótesis y hacerla pasar más desapercibida o hacerla pasar por más natural. Podemos tener caracterizaciones de los dientes, donde tenemos las caracterizaciones de forma, color y disposición, como ser estos ejemplos que ven acá: raíces expuestas, abrasiones, fisuras, pigmentaciones, manchas, restauraciones también metálicas, por ejemplo. Son cosas que se usan menos ahora, pero son un buen recurso, sobre todo cuando hay un paciente que tiene dentición remanente. Tratar de imitar está bueno, porque si no se nota demasiado artificial. Como ven acá, por ejemplo, a la izquierda abajo, que el paciente tenía unas abrasiones muy importantes y una dentina expuesta muy pigmentada. Bueno, realizar esos bordes incisales pigmentados con alguna fisura es de utilidad y simula un poco más a lo que es la prótesis. La foto de arriba era una prótesis muy vieja, pero para mostrar también alguna restauración de oro que a los pacientes la pedían, y bueno, también se puede realizar. Fisuras, como se ven a la derecha, esto es una imagen extraída de una página web, nos muestra. Algunas manchas, pigmentaciones del esmalte o de la dentina interna. Y bueno, también tenemos caracterizaciones de la base, donde podemos alterar la forma con la generación de lo que es el graneado gingival, recortar las papilas de cierta forma de que simule una situación, por ejemplo, de una edad más avanzada, o también pronunciar las eminencias radiculares, como imitando la naturalidad que se ve en la boca. Y alteraciones de color, caracterizaciones de color, donde podemos agregar pigmentos o fibras que simulen los vasos sanguíneos, o por ejemplo la utilización de polímeros transparentes para generar los paladares transparentes en las prótesis superiores, o también, por ejemplo, manchas melánicas, que ahora vamos a ver una foto. Bueno, ahí tienen, la foto de la derecha es este colorímetro que se ve acá. Lo había creado el profesor Fernando Fuentes, nuestro ex catedrático, que era para seleccionar justamente en el momento el color más cercano a lo que se podía llegar, y bueno, luego con eso procesar la base de acuerdo al mismo. Y bueno, acá también tienen la simulación de esas manchas melánicas en la base, acá un paladar transparente, y bueno, también colorímetros ya prefabricados que también existen para seleccionar justamente el acrílico de base. Bueno, y ven caracterizaciones también de las eminencias, el graneado, ahí se ve bastante. Bueno, si hasta acá todo bien, nos queda describir un poco lo de que es, a modo informativo, el diseño digital, y terminaríamos. Así que, si no me frenan, yo sigo. Bueno, ¿qué es el diseño digital de la sonrisa? ¿Es la planificación digital en realidad en sí misma? Bueno, el diseño digital de la sonrisa es un término que se asocia con, o sea, es uno de los software, el DCD, una de las técnicas, uno de los conceptos más difundidos, y es uno de los más utilizados, pero no es el único que nos permite realizar planificación digital. Por eso puse planificación digital en un inicio, porque la realidad es que podemos planificar digitalmente en otro software. Trajimos un poco el alineamiento del diseño digital de la sonrisa porque es muy completo, como decía, es muy difundido, y abarca muchos de los conceptos que ya estuvimos mencionando, y es bastante más completo que otros software. ¿En qué se basa lo que es el diseño de la sonrisa? En realidad es una filosofía de trabajo, no hace en sí mismo, no tiene que ver solamente con lo que es justamente el diseño de esa sonrisa digitalmente, ¿no? Pero es una herramienta, es una filosofía que se basa en utilizar herramientas digitales, ¿tá?, que son esenciales para el diagnóstico, para el análisis estético del paciente, ¿tá?, y para la comunicación en la odontología actual. Justamente lo que buscan es lograr que los resultados sean lo más predecibles posibles, mejorar muchísimo la comunicación, tanto entre el personal, o sea, entre los profesionales actuantes en el caso, como también dar herramientas de educación, mejorar la interdisciplina, como estamos diciendo, la comunicación con el técnico de laboratorio, y justamente eso, mejorar la previsibilidad. O sea, yo poder planificar mi caso y que mi resultado sea lo que yo planifique. A eso va. De esa manera, toda la atención odontológica va a tener como otro flujo y otra
otra dinámica. Básicamente el flujo digital involucra estas 5 etapas, ¿tá? Que sería, en primer lugar, yo digitalizar a mi paciente, o sea, llevar a mi paciente al ordenador, a la computadora, a través de distintos elementos que ahora vamos a ver, luego integrar todos esos datos que yo obtengo, que los obtengo de distintos dispositivos o herramientas digitales, y por tanto son distintos, y los tengo que integrar, y eso es lo que hace el software. Luego tengo la etapa de planificación en sí mismo, que es esa simulación del tratamiento, que va a permitir comunicarse entre distintos profesionales si fuera necesario. Tengo la oportunidad de presentar al paciente ese proyecto que yo generé, y luego ejercer mi técnica, mi rehabilitación, o rehabilitar a mi paciente de acuerdo a todo eso que yo planifiqué. Y eso es la ontología guiada por la planificación. Se basa entonces en que a partir del diseño de esa estética y de utilizar los principios que ya venimos viendo, con ese diseño estético, generar una rehabilitación que involucre estructura, biología y función, todo entrelacionado con la estética en sí misma. ¿Cómo voy a digitalizar a mi paciente, no? Lo primero es eso. Yo tengo a mi paciente sentado ahí, y lo que tengo que llevar es los archivos a la computadora, y bueno, tengo que digitalizar lo que es la boca del paciente y la cara del paciente. En un paciente dentado puedo hacer una impresión convencional y digitalizarla en un escáner de mesa, que ya van a ver una foto, o en un escáner, con un escáner intraoral tomar ya las impresiones de boca directamente con ese escáner. Y en un paciente desdentado tengo la particularidad de que, como tengo que impresionar tejidos funcionales, que son las sensaciones musculares, las sensaciones de los frenillos, la impresión todavía directa en boca con el escáner no me va a ser útil para luego rehabilitar, con lo cual tengo una etapa analógica, que es la impresión definitiva, y también los registros intermaxilares, o sea que hasta ahí voy a ir igual que antes, ¿bien? Pero bueno, esa es mi forma de digitalizar. Ahora lo vamos a verlo en foto, pero yo llego hasta la parte de registros y esto recién lo voy a escanear. Y luego las fotografías y los videos que permiten completar la parte de registro, incluyendo lo que es la cara del paciente para poder yo diseñar mi caso clínico. Hay otras herramientas como son el escáner facial, y bueno, si fuera necesario algún estudio tomográfico también sumarlo, pero con esas dos cosas básicamente ya podemos hacer nuestra planificación. Bueno, ahí tienen lo que son los escáneres. Tienen a la izquierda el escáner de mesa, que ven que es una máquina grande de laboratorio, donde podemos escanear lo que queramos. Ahí ven el articulador con el montaje. Y luego los escáneres intraorales, como los que ven ahí, que son para escanear directamente la boca. Nosotros contamos con esto en Facultad de Odontología, por suerte, así que está bueno que se vayan familiarizando, porque todo esto que estamos hablando se puede hacer en facultad. Y bueno, con esto vamos a obtener lo que vemos acá. En este caso, es un caso cedido por el doctor Brembila, así que le agradezco por las fotos. En este caso, como ven, tiene la impresión definitiva, es un caso simplificado, ¿no? Tenemos la impresión definitiva y ya sobre eso tenemos confeccionados rodetes, y se tomaron los registros también, bueno, con una piezografía. Era un caso simplificado. Pero ahora vamos a ver igual una foto. Imagínense que tomaron impresiones definitivas, tomaron los modelos definitivos, y lo que estamos escaneando sería, como ven acá abajo, rodetes, ¿tá? Con placa articulación sobre los modelos. Verían el modelito acá y acá abajo, ¿tá? O sea que eso sería lo que escanearíamos de un paciente desdentado. En un paciente dentado, la facilidad es que vamos a ir con el escáner intraoral, o con la impresión, puede ser, y vamos ya a digitalizar la boca directamente. No tenemos esta etapa, pero la necesitamos obviamente para tener todas las referencias que hablábamos hoy. Voy a ir a un video de cómo escaneo. Las fotografías que utiliza el DCD son estas 5, con estas 5 fotos ya lo pueden realizar. Son 2 fotos en reposo de frente y perfil, y 2 fotos en sonrisa de frente y perfil, y una foto 12 horas que permite ver la planimetría de esos los incisivos superiores, o la proyección sobre el labio inferior, y la visualización bien de ese ángulo. Y también se suma un video que permite justamente ver toda la dinámica, que es lo que veíamos hoy más atrás. Bueno, como decía, integramos todos esos datos que, como ven, tienen muchos formatos, entonces van al software de planificación, que es lo que hace el DCD en definitiva, y vamos a hacer ese diseño de la sonrisa, que es como que la parte más clave, digamos, donde vamos a ver cuáles son los caminos posibles, vamos a establecer
dónde vamos a colocar los dientes, cómo, qué tenemos que hacer para que esos dientes queden ahí. Y bueno, básicamente la secuencia se fundamenta en todo lo que estuvimos viendo hoy. Voy a tratar de ir más rápido para ir terminando. Pero bueno, tenemos la evaluación de la estética facial, la evaluación de la estética bucal y la estética dentogingival. Y con las líneas, todas las referencias que estuvimos viendo hoy son las que se utilizan también en la planificación digital. En primer lugar se delimita la línea media facial y la línea interdental y la línea interpupilar como punto de partida del análisis facial. Después se determina lo que es la curva de la sonrisa, como se ve acá abajo. Vean acá que eso es un caso de un desdentado con un rodete, y en este caso, ¿qué ventaja nos puede dar? Ahora vamos a ver en una foto igual, pero nosotros podemos ver que quizás cometimos algún error en cuanto a la determinación de esa curva, o vemos alguna cosa que no nos gustó, y tenemos la posibilidad de visualizarlo más claramente en este momento. ¿Tá? Los parámetros que se utilizan, como ven ahí, es la misma referencia que hoy mostré, la exposición de los dientes es la misma. Luego se determinan las proporciones, ven que se va generando como un esquema de líneas, ¿tá? Donde se delimita, donde se van marcando de acuerdo a las referencias que hoy estuvimos viendo, y se determina, por ejemplo, la proporción del incisivo central en sí mismo con respecto a las otras piezas, se marca lo que es la curva gingival de la encía en la sonrisa, qué porcentaje va a ocupar las papilas de la encía artificial o no, o si fueran, hay que hacer un procedimiento de otro tipo también, qué porcentaje debe ocupar, y se evalúa todo eso en la fotografía de 2 horas. Para que se queden con la idea, vieron que ahí se ve en blanco lo que sería nuestra planificación, y en rosado el modelo original de cómo vino la paciente, y cómo se superpone una cosa con la otra, ¿no? Cómo lo que la paciente tenía estaba como más para afuera que lo que nosotros queremos lograr. Eso sería como el esquema al que llegamos, y ahí tenemos una biblioteca de dientes que van a seleccionarse de acuerdo a lo que nosotros analizamos, que hoy mencionamos todo esto del visajismo y todo eso. Bueno, tenemos la biblioteca que nos va a decir, bueno, quiero dientes más bien ovoideos, más bien con líneas redondadas, cuadrangulares, lo que fuera, y eso se traslada a esta planificación adaptándose obviamente a la proporción que yo tengo acá, ¿no? Y obtengo esto que se ve acá abajo, no sé qué, no me aparece la flecha ahora, abajo a la derecha, donde ven que está la arcada dentaria, y por fuera todo eso blanco, que es como la planificación de donde yo quiero mis dientes, pero superpuesto a lo otro. Quédense con eso que ahora van a entender por qué, espero. Acá tenemos la imagen de un desdentado total, donde tenemos la tapa de rodete, ¿tá? Ya planificamos digitalmente todo lo mismo, tenemos los dientes por separado obtenidos de esa biblioteca, y la disposición sobre ese rodete o sobre una prótesis en uso, que también puede ser una opción si queremos quizás facilitar un poco las etapas. Pero para hacerlo sobre una prótesis en uso hay que evaluar algunas cositas más que vamos a entrar en detalle ahora. Bueno, vieron que hoy les decía a algún paciente que les pueda decir, otra facilidad de la odontología digital, que les pueda decir, bueno, yo quiero los dientes de mi tío, de mi abuela, de X, no sé, qué tenía mi hermana, y bueno, podemos escanear esa boca, y se puede trasladar, obviamente adaptado a cada paciente, ¿no? Esas características dentarias al paciente en tratamiento. Otra de las ventajas. Y ahí vamos a obtener un modelo en digital, ¿tá? Que es eso que ven arriba en blanco, que es como si fuera un modelo de yeso para poder imprimir en una impresora 3D, que nos plantea, o sea, nos muestra qué es lo que nosotros planificamos, ¿tá? O sea, de acuerdo a todo eso que hicimos con las líneas que vieron recién en las fotos, dónde van a quedar los dientes, qué es lo que planificamos para poder mostrarle al paciente antes de tocar la boca y hacer nada más. Y por eso la foto que está abajo, que ven en rosado, que se muestra como por fuera todo eso blanco, es porque tiene que ir un poquito a sobrevolumen para poder probarse. Porque lo que se hace con esto es lo que se llama mock-up. En un paciente dentado, ahora vamos a ver otra opción, que consiste en crear una llave, ¿tá? Que se hace con silicona, que permite posicionarla luego sobre los dientes, o sobre lo que tenga, ¿no? Pero bueno, generalmente esto en pacientes dentados o parcialmente dentados, con una resina, como se ve ahí que está cargando arriba a la izquierda, una resina bisacrílica, y se posiciona sobre los dientes, permitiendo visualizar a nosotros y al paciente cómo va a quedar. ¿Cómo lo visualiza el paciente? También, a través de una fotografía, un video, y no directamente con un espejo. ¿Tá? Ahí arriba el video es la confección de la llave, pero bueno, igual la tienen ahí en las fotos.
En un desdentado, como no tenemos sobre qué hacer un mock-up generalmente, o porque la prótesis no lo permite, o porque no tenemos prótesis, lo normalmente utilizado son este tipo de impresiones. Esto es un caso también de los doctores Puch y Brembila, donde podemos probar todo con este tipo de impresión. Es una impresión digital de lo que se planificó, o sea, es como la réplica de la futura prótesis, y vamos a poder probar relaciones intermaxilares, vamos a probar, obviamente no el color, pero sí la disposición, la forma, el tamaño, todo, y el paciente se va a poder visualizar antes de terminar la prótesis, lo cual es muy útil y más predecible, porque obviamente la distorsión que va a ocurrir después de esta prueba es prácticamente nula, bueno, no existe, a diferencia de lo que sí existe, muchas veces van a ver con un proceso convencional donde los dientes a veces se mueven, hay distorsiones o lo que fuera, o porque el técnico modifica algo y no se les avisa, por ejemplo. Y bueno, eso también esto lo van a ver en el teórico específico, pero eso luego lo que hago es trasladarlo nuevamente a mi software, y voy a construir mi prótesis en definitiva en base a lo que yo probé. Voy a tener la réplica, pero obviamente con la prótesis definitiva, y esta forma de confección la van a ver sí en el teórico específico. Bueno, creo que por ahí estamos. Sí. Les dejo una frase para que lean, y aguardo a ver si tienen alguna duda. Y esta frase me gustó, no lo leo porque es medio largo, pero lo van leyendo, que resume un poquito lo que era la esencia del concepto de estética, así que por eso lo trajera más largo, pero lo resumí. Y los espero si tienen alguna duda, y si no me pueden preguntar después o cuando quieran. Bueno, parece que no, Vicky. Entonces, ya arrancó el partido, lo que pasa. Ya arrancó el partido, sí, ya. Bueno, muy bueno. Bueno. Detengo la grabación entonces, ¿está? Dale. Ahí va, eso. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Bien.